cristianos y doy muchas gracias a Dios por eso, porque nos criaron en un ambiente cristiano. Nos mandaron a una escuela cristiana. Yo soy la mayor de 4 hijos. Nos mandaron a una escuela cristiana, aunque eso fue eso fue una carga muy pesado para ellos, pero ellos decidieron que fue más importante la educación de sus hijos que tener una casa bonita o carro de año o carro muy nuevo, hasta incluso. Y pues yo doy muchas gracias a ellos por esto, porque nos guardaron de mucha mal que está en el mundo, pero también nos dieron unas fuerzas, porque hicimos, ahora veo los niños que están en la escuela, porque yo soy maestra de eso, es lo que estudié, y ayudo a los niños, y muchos de ellos son tan atrasados para su edad, y eso que vienen de la escuela pública. Aquí en inglés no sé tanto como es en español, y me da mucha tristeza. Pero yo y mi esposo nos conocimos allá en el colegio bíblico allá en Florida, y pues esa es otra historia muy larga, que muy interesante todo. Y después pues Dios nos llamó aquí para Canadá. Ya vamos a cumplir 15 años aquí en los finales de agosto. Entonces, así es, hermanas. Como estaba diciendo al principio, yo crecí en un hogar cristiano. Fui salvo a los 5 años, gloria a Dios. Pero como pasa muy a menudo en los hogares cristianos, uno batalla un poquito con la seguridad de su salvación. Entonces yo me llegué a asegurarme muy bien de mi salvación cuando tenía 23 años, y ya estuvimos aquí en Canadá. Entonces, pues Dios sabe todo. Pero yo sé que fui salvo a los 5 años, pero uno siempre tiene sus dudas a veces, hasta el momento que uno empieza a confiar totalmente en Dios y no pensar, porque yo creo que para mí personalmente, porque yo fui la niña que siempre hacía lo que debía, estaba confiando más en lo bueno que yo hacía que en Dios, y tenía que venir el momento que yo realmente entendía que yo no podía ser suficientemente bien. Mis cosas buenas eran escoria para Dios, ¿verdad? Y tenía que llegar ese momento que cuando realmente me entró ese entendimiento que Dios es quien me salva y nada de bueno de mí. Es lo bueno que está en mí viene de Dios. Así es, hermana. A veces así nos pasa, a veces a los que hemos crecido en hogares cristianos desde pequeñitos, que no conocemos otra cosa más que la iglesia, las actividades cristianas, y aunque conocemos a Cristo como nuestro Salvador, Satanás usa muchas armas, ¿verdad?, para meter duda y todo, pero gracias a Dios que nos sigue dando la oportunidad de confirmar y estar seguras de nuestra salvación. Y hermana, una pregunta, ¿cómo es que usted aprendió el español? ¿Cómo fue que usted aprendió español? Esa es una muy larga historia, pero voy a intentar hacerlo corto. Cuando yo tenía 12 años, llegó a nuestra iglesia los misioneros Sprunger de Puerto Rico, el hermano Gary Sprunger y su familia. Ellos venían por un año de furlough, no sé cómo decir eso en español, como de descanso, iban a visitar las otras iglesias, ya tenían rato en el campo misionero, y yo me hizo muy amigos con ellos, y también durante una conferencia de misiones pues rendí mi vida al Señor para el pueblo latino. Pues ellos fueron cuando yo tenía 13 años de regreso a Puerto Rico, pero un ratito después de eso, nuestra iglesia, cuando tenía 14 años, el pastor de nuestra iglesia fue llamado a otra iglesia, y nosotros llamamos a otra iglesia, a otro pastor, y ese pastor era el hermano Pablo Marsh, un misionero de Guatemala. Yo creo que unos lo conocen a él y su hijo Joel Marsh también. Y él fue mi pastor, y
yo ayudaba cuando él estaba dando cultos en español antes de la iglesia en inglés. Yo ayudaba con los niños. Y también en la escuela yo fui a Pensacola Christian Academy y tomé mis clases de español ahí en la secundaria, como es un requisito. Y tuve una muy buena maestra ahí que nos hizo mucha fuerza para que supimos cómo pronunciar bien las palabras y entendimos bien. Y después cuando fui al instituto bíblico, al colegio, como lo quieren llamar, yo empecé a trabajar más con el mundo hispano, porque ahí estaban empezando fuegos de evangelismo. Y cuando ya la gente vieron que mi esposo y yo pues era algo en serio, entonces los que estaban encargados de la escuela, porque yo vivía en la escuela, me dieron una compañera de cuarto que era de México. Ella no hablaba nada de inglés, nada. Entonces así es como yo aprendí mucho y tengo mucho cariño por si acaso me está escuchando Diana Aguilar. Saludos desde Canadá, quiero escuchar de ti si tienes chance, mi amiga. Y después aquí en Canadá pues aprender más español de otros países, porque aquí hay muchos de Sudamérica usan un español diferente que lo que había aprendido en México, pero ya pues son muchos años hablando en español. Y qué bien lo habla, hermana, de verdad que sí tiene, habla muy bien todo con el acento muy similar. Y hermana, usted creció en un clima, en temperaturas de playa, ¿no? De altas. ¿Cómo fue su cambio cuando tuvo que llamarla a Canadá el Dios? Fíjate que a mí nunca me ha gustado el calor, nunca. Desde niña nunca me gustó. Mi mamá me dijo que el día después de que yo nací, algo muy raro pasó en Alabama, nevó. Entonces, desde ese tiempo yo ya he querido cosas frías. Yo no aguanto mucho el calor. Entonces, venimos aquí a Canadá, eso fue la gloria para mí. Pero, sí. Y hermana, la semana pasada estábamos conversando con nuestra hermana Magni Chacón. Ella tuvo la oportunidad de estar en Canadá también y nos contaba acerca de la diferencia que es evangelizar en este país. O sea, hay ciertas normas que seguir y la gente, aunque es amable, no siempre reciben abiertamente las cosas de Cristo. ¿Usted qué nos podría contar o alguna anécdota en cuanto a lo que es la evangelización en donde ustedes se encuentran? Pues primero, cuando nosotros lleguemos a Canadá, muchas veces los misioneros no quedan en Canadá. La vida normal de un misionero en Canadá es de 2 a 5 años, porque no pueden hablar o acostumbrarse a cómo está aquí, porque uno ve aquí todo está en inglés, es muy parecido a los Estados Unidos, pero la cultura es diferente, la gente son diferentes, son más como las de Europa y Inglaterra. Entonces, hacer las cosas que uno normalmente piensa de hacer, que te enseñan en el Instituto Bíblico, ir a tocar puertas, y esto no tiene los mismos resultados a que uno está esperando. Honestamente, hermana, nosotros toquemos a todos los edificios que pudimos entrar en la ciudad en los primeros 3 años que estuvimos aquí, y solamente una persona vino a la iglesia. Pero empecemos a ir, siempre llevamos folletos con nosotros, vamos a la tienda, cuando escuchamos a alguien hablando en español, con ellos, les damos un folleto, están muy abiertos, hablamos con ellos de Cristo. Y así es como han venido mucha gente a la iglesia. Entonces nosotros no tenemos un ministerio de evangelización
que es lo que uno espera, porque nosotros siempre estamos evangelizando. No solamente esperamos 1 o 2 días de la semana para ir tocando puertas. Siempre escuchamos a alguien hablando español y ya vamos a hablar con ellos. Entonces es un poquito diferente. También en el verano hay varios festivales hispanos aquí en la ciudad. Entonces vamos a estos y así pasamos todo el día pasando folletos y hablando con la gente. Porque la gente es muy fría aquí, muy materialista y es más fácil hablar con alguien cuando recién llegado a Canadá, que son nuevos, son inmigrantes, todavía están abiertos para confiar más en Dios y no creer en sus propias fuerzas, porque cuando ya se acostumbran a la cultura aquí, ya se autosuficientes, no tienen tiempo para Dios y cosas así, hermana. Ok, o sea, son más, aunque están pegaditos a Estados Unidos, son más de cultura europea, ¿verdad? Más ateos, más materialistas en todo y pues sí, cada vez el continente europeo cada vez se rechaza más a las cosas de Dios desde edad muy jóvenes, ¿no? Desde muy pequeños. Sí, yo he hablado por ejemplo, aquí, yo sé que unos han visto que tenemos fotos de niños en nuestro perfil, son nuestros sobrinos, esa es otra larga historia, no son nuestros hijos, pero nosotros estamos ayudando a cuidar de ellos. Pero ellos vienen de los Estados Unidos para visitarnos varios meses en el año. Ellos vienen y tratan de hablar con los niños de aquí, que están cerca de Canadá, hablarlos de Cristo. Y los niños ni siquiera saben quién es Cristo. No tienen concepto del cielo ni infierno más que son malas palabras. Entonces son gente que uno cree que deben de saber algo de Cristo, pero no tienen nada de trasfondo, son muy poquitos. Y ellos creen que cualquier creencia es correcta, es lo que es bueno para ti es bueno para ti, lo que es bueno para mí es bueno para mí. Mucho relativismo. Wow, sí, es cierto. Ya en ese tipo de países ya no es como aquí en México o países latinoamericanos que es súper común que el niño sepa quién es Cristo, aunque no sepa más allá, conoce de un Dios, conoce de su hijo, de cualquier denominación que sea, ya es algo de cajón, por así decirlo, ya predeterminado para todos los niños. Y sí es cierto, en esos países ya los niños ya cada vez son más ignorantes, por así decirlo, de las cosas de Dios, aunque lamentablemente ya también eso está llegando a ciertas comunidades latinas por la influencia que ejercen estos países, ¿verdad? Pero pues seguir orando y como ustedes lo hacen, seguir tomando todas las oportunidades que se presentan. Todo, como dice usted, no estar limitados a un día o 2 días, sino eso deberíamos de hacer todos, aunque tengamos la libertad de salir, siempre estar atentos a evangelizar a quien esté a nuestro paso. Y hermana, ¿cómo fue usted llamada a servir a Dios? O sea, usted no, cuando usted fue llamada, ¿usted accedió pronto al llamamiento o fue una lucha? ¿Cómo usted vivió el llamamiento que Dios hizo a su vida? Pues como yo creo que platiqué a los 12 años, yo rendía al servicio a Dios, pero como todo niño, yo estaba en serio, totalmente en serio, pero yo no pensé, porque nada más realmente salió de eso. Yo pensé que iba a ir a otro colegio cristiano, yo no pensé que iba a ir allá a Florida. Entonces como que se me olvidó un poquito, no sé si me explico. Pero cuando ya estaba ahí, yo me acordaba que yo había prometido eso a Dios y no fue una lucha para mí, hermana. Es que había hecho una promesa y pues no podía romper mi palabra a Dios, quien era siempre fiel a mí. Entonces, aunque fue difícil en la cultura y otras cosas, pues
y yo estoy haciendo lo que prometí a Dios y lo que Dios me llamó a hacer. Así es, y Dios siempre bendice la obediencia, ¿verdad, hermana? Dios siempre es fiel a nosotros y qué bueno que usted pudo ser obediente al llamamiento de Dios. Y hermana, usted, bueno, ahorita dice que es una